Y eso está pasando en la mayoría de los países que realmente bajaron 14, 15 puntos en la prueba. Y sin embargo, nosotros subimos. Y ya no pueden decir estamos en el último lugar, como siempre dicen. Subimos. En algunos lugares 8 lugares, en otras disciplinas 7 y en otras 4. Y en sentido general, por encima 3 países, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es, señores, de ver el futuro con esperanza. El país se mueve y se mueve positivamente como resultados de las políticas en materia de educación que está impulsando el gobierno dominicano. Come on, man. Usted tome estos datos como usted quiera tomarlo. Si usted quiere ver como un éxito que nosotros aumentamos algunos puntos, yo quiero que usted vea la escala. La primera escala de 148 países, quedamos en el 147 en el 2018. Y en el 2022 solamente participaron 81 países y quedamos en el 79. Si ustedes entienden que nosotros hemos mejorado, muy bien. Lo único que yo quiero decirle es lo siguiente: no importa lo que tú digas acerca de la educación, no importa la estadística que tú muestras acerca de la educación, la sociedad no te miente, la sociedad te revela el nivel educativo que tenemos los dominicanos. Somos un desastre, no sabemos comportarnos, no sabemos ni siquiera entendernos uno a otro, porque nos hemos convertido en una sociedad violenta, sin amor, sin empatía. La educación de la escuela no se está sintiendo en la sociedad, y sobre todo la educación de la casa tampoco. Déjame decirte algo sobre ese maldito imbécil. Esto es una catástrofe de la educación dominicana. Domingo le llama generación a los foques. Usted puede ponerle y etiquetarle el nombre que usted quiera. Es el desbarre, del descuido, de la exclusión, del abandono, de la falta de valores ciudadanos. ¿No lo ves? ¿En qué nos hemos convertido? En perdedores. No somos ganadores. Que se han gastado más de 40 billones de dólares en 10 años y está vuelto una porquería el sistema educativo y nadie dice nada. A nadie le importa. Tú ves todos los candidatos políticos aspirando a la presidencia, a Leonel, a Luis, a Abel, y ninguno dice de manera seria: miren, esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer un compromiso de nación. Nadie habla de esos temas. Este sistema de salud es una porquería, los hospitales públicos, por años. Y lo que te dicen es, que el presupuesto es insuficiente. Que lo que hay que recaudar más, que lo que hay que hacer una reforma fiscal. Mentira. Si hace una reforma, se va a recaudar más, tú le vas a meter más presión al ciudadano, al clase media, y el modelo va a seguir podrido, infuncional, porque es desde sus cimientos que está podrido. No un problema de recaudación. Es un problema de visión. Aquí nadie sabe hacia dónde tenemos que ir. No hay una visión unificada, no hay un criterio como nación definido. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Las actuales autoridades son la representación elocuente de lo que es el cinismo, de lo que es el caradurismo, de lo que es el no tener vergüenza. Porque solamente un sinvergüenza, solamente un caradura, solamente un cínico profesional puede tratar de darle la vuelta a una noticia desesperanzadora como los resultados que han sido publicados de la prueba PISA 2023 y tratar de venderle a través de propaganda a la gente que República Dominicana ha experimentado algún tipo de mejoría en el tema educativo.
Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver estos datos para que aquí vamos a sentir vergüenza cada uno de los dominicanos. Escuchen estos datos. Alrededor del 29% de las niñas y el 31% de los niños informaron haber sido víctimas de actos de intimidación al menos unas cuantas veces al mes. Eso en República Dominicana. Al mes, en República Dominicana. Al mes. Escuchen este dato. En República Dominicana, el 13% de los estudiantes reportaron no sentirse seguros de su casa a la escuela al caminar. Sienten miedo que le hagan daño. Eso. Y no tiembla la tierra. Escuchen este dato que es interesantísimo. El 64% de los dominicanos en lectura no entendían lo que leían. Lectura comprensiva. No hay lectura comprensiva. En matemáticas, en ciencias y en lectura, República Dominicana reprobó en todas, absolutamente en todas esas pruebas. Quiere decir que los alumnos de República Dominicana no tienen capacidad en lectura para retener lo que leen, para comprenderlo, no saben prácticamente nada de matemáticas y desconocen lo que es la vida, las ciencias. What? Bro, what are you talking about, man? ¿Qué carajo se está haciendo con el 4% del presupuesto nacional que se invierte en educación? Es la institución que más dinero se invierte en la República Dominicana, ni siquiera la salud, ni siquiera la salud pública. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la mayoría de los empresarios de este país que les sirven servicio a educación se están lucrando. Y la educación como tal se está yendo para el carajo. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Cómo es posible que pasemos una vergüenza tan grande como es ver a personas desvergonzadas, ineptos, como es el embajador de República Dominicana en Washington, el representante de Cancillería en Washington, nuestro embajador, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Tomás Pérez, salir en defensa de lo indefendible, decir que lo que se está invirtiendo ahora en República Dominicana en educación se va a cosechar dentro de 20 años. O sea que la generación actual no verá los conocimientos que ahora se les están supuestamente suministrando por medio de las aulas. ¿Está usted loco? Radamés Camacho era profesor en escuelas. Esa es su profesión, profesor. Y este señor, óigase bien, que fue profesor, que fue presidente incluso de la Asociación Dominicana de Profesores, que en su momento supo hacer muchas huelgas buscando reivindicaciones para el sector profesoral de República Dominicana. ¿Cómo es posible que una persona que encabezó justamente la Asociación Dominicana de Profesores, que sea el presidente nada menos que de la Cámara de Diputados, desconozca qué es lo que precisamente examinan, lo que evalúan las pruebas PISA? Este señor tuvo la desvergüenza de mostrar su ignorancia absoluta, su desconocimiento absoluto, ser un absoluto bruto, diciendo que por qué mejor no dicen las pruebas PISA lo bien que se sienten los alumnos con los profesores, que se sienten a gusto en las aulas. Pero por amor de Dios, Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, profesor que conoce lo que es la educación, suponemos nosotros que conoce, y es que usted no lee la prensa, y es que usted no tiene ni siquiera una tableta o un celular para buscar en internet antes de meter la pata y antes de decir una sandez, una estupidez tan grande. No me parece que este chico sea muy listo. Pero antes de irte, yo entré a la página del gobierno de educación y dice República Dominicana obtiene sus mejores resultados en PISA 22. Sí. Qué locura. Buen título ese. De 81 países, 79. Vamos bien.